CODEMA Hoy, magazine institucional de la Cooperativa del Magisterio. Un espacio dominical de encuentro, una ventana que se abre para estar más cerca de usted, para hablar y compartir temas de interés común. Somos maestros y somos cooperativistas. Acompáñennos a compartir la información de esta mañana. Bienvenidos. Muy buenos días para nuestra querida comunidad codemada, maestros y maestras, a quienes agradecemos su compañía en estos minutos de la mañana. Hoy con un tema que tiene que ver mucho con sus intereses académicos en el marco de este convenio interinstitucional que CODEMA tiene desde hace 2 años más o menos con la Universidad Pedagógica Nacional. Estamos en compañía del director del CIEAC, el Centro de Investigación y Estudios Avanzados de CODEMA, Daniel Beltrán, y también nos acompaña la vicerrectora de Gestión Universitaria de la Universidad Pedagógica, la doctora Mireya González Lara. Los invitamos a que estén con nosotros en este conversatorio. Muy buenos días a los miembros de la mesa. Muy buenos días, Esperanza. Muy buenos días, Alberto. Doctora Mireya, Daniel, muy buenos días. Bienvenidos y vamos a disfrutar este ratico, pero le vamos a sacar el mayor provecho con la información que vamos a manejar. Manuel, a ti gracias como siempre porque podemos compartir con una invitada muy especial que para nosotros es muy importante, pero sobre todo con mucho afecto y mucho cariño saber que estamos con la Universidad Pedagógica Nacional desde el momento en que nació el Centro de Investigaciones, hoy representada gratamente por Mireya, quien gentilmente está en la mesa y con quien seguramente partiremos sobre estas intenciones que tenemos para que nuestra base social siga siendo una base que construye cambios y transformaciones en el sector solidario. Gracias, Daniel, Manuel, gracias, Esperanza, por esta invitación. Muy complacida de estar aquí, porque no solamente de manera personal he sido muy cercana a esta casa, sino también la Universidad Pedagógica siempre ha establecido una alianza con CODEMA justamente para todo el trabajo que podemos hacer conjuntamente por los maestros y maestras, por la educación y por supuesto contribuir al debate por una educación pública, por el derecho a la educación de los jóvenes, niños, niñas de la ciudad y del país. Mil gracias. Doctora Mireya, ¿cuál es el contexto en el sector educativo de nuestro país en todos estos temas de formación de docentes? ¿Cómo estamos en Colombia? Pues mira, el contexto que tenemos hoy es un contexto bastante desafiante. Indiscutiblemente podríamos decir que hay, digamos, como un sistema educativo que formaliza una forma de hacer educación, pero también, digamos, hay una serie de educaciones que suceden y que transitan por otros canales diferentes a este sistema. Podríamos decir que lo central de este sistema educativo formal es la escuela para la educación preescolar básica y media y la universidad para la educación superior. Y si bien, digamos, se ha venido hablando de manera recurrente sobre la crisis de la escuela, menos recurrente sobre la crisis de la universidad, pero también, digamos, se ha puesto sobre la mesa en la discusión pública. Podríamos decir que hoy sí que está retado el lugar de estas dos instituciones en el marco, digamos, de un proyecto de ciudadanía, de democracia, y más cuando lo hablamos en términos globales y en su conexión con los territorios y con lo que es el país, con las comunidades, etcétera. Y se reta básicamente porque la escuela siempre ha sido interpelada, ¿cierto? Desde su nacimiento, la escuela moderna siempre ha sido interpelada, ¿cierto? Hay movimientos fuertes en torno, digamos, a desconocer el lugar de la escuela y más, digamos, un lugar en términos, digamos, estructurales de reproducción de las formas, digamos, de producción, de reproducción simbólica, etcétera, etcétera. Pero asimismo hay, digamos, corrientes importantes que ubican la escuela justamente en un lugar donde puede fracturarse justamente
los sistemas hegemónicos, políticos, educativos, simbólicos, etcétera, etcétera. Y pues la escuela se ha movido y creería que la universidad en menor medida, porque la universidad ha tenido, digamos, una asociación con la ciencia, con la producción de conocimiento, que le ha dado mayor legitimidad. La escuela, digamos, se ubica en esa producción de conocimiento como una institución reproductora de un conocimiento. La universidad, comillas, lo produce, la escuela, comillas, lo reproduce. Todo esto afortunadamente ha cambiado también para la escuela. Para la escuela no debemos olvidar, y particularmente para el contexto colombiano, justamente el movimiento pedagógico. El movimiento pedagógico trata fundamentalmente de decir, los maestros no somos reproductores de un saber, los maestros producimos un saber y lo producimos para un contexto en particular. Y ahí, digamos, también viene tu pregunta, ¿cierto? O sea, la escuela, si bien, digamos, produce un conocimiento diferente al de la universidad, produce conocimiento. Y eso es verificable de manera muy sencilla. Cuando hablamos con los docentes universitarios, ¿cierto? De la manera como son docentes y como son investigadores, ahí hay una manera diferente de organizar, de producir, de plantear, digamos, discusiones con sus estudiantes. Una cosa es investigar y otra cosa es enseñar. No siempre lo que investigamos enseñamos y no siempre enseñamos lo que investigamos. Digamos que hay ahí un ejercicio muy, muy importante. Pero para el contexto actual, digamos, todo esto se interpela con un contexto global, ¿cierto? Con todo lo que nos ha significado. De un lado, las redes, ¿cierto? La virtualidad, lo que nos ha significado, por supuesto, la experiencia de la pandemia. Doctora Mireya, ¿cuál es su concepto del ciclo que vivió la educación colombiana durante la virtualidad? De manera bastante interesante, la pandemia lo que hace es fortalecer la idea de escuela, ¿cierto? Si hay algo que produce las investigaciones en términos generales es el extrañamiento de la sociedad por la escuela, ¿sí? Entonces fue un efecto contrario, es muy interesante eso, pero podríamos decir que a nivel universitario hay ese mismo extrañamiento, pero al mismo tiempo hay una serie de desafíos impresionantes, no solamente en términos educativos, ¿cierto? De lo que significa hoy formar un maestro, hoy educar un niño, una niña, ¿cierto? Sino también por las circunstancias en que estamos, los retos sociales, económicos, las crisis en que estamos en este momento, pues le significa a la universidad y a la escuela contemplar unos desafíos importantes en la formación de los maestros para el caso particular de la universidad pedagógica. No podemos tener, nuestra vicerrectora académica utiliza una expresión que me parece maravillosa, dice, hay licenciaturas ochenteras que tenemos que entrar a discutir, a mirar de cara al contexto de hoy. La manera como se produce conocimiento, ¿sí? Tiene diferentes canales, ¿cierto? Ya no es el canal formal que teníamos, ¿cierto? Sino también hay un diálogo con otros saberes, con saberes ancestrales, con saberes populares, ¿cierto? Los saberes, digamos, que se van construyendo desde la experiencia. Entonces, ahí hay otra manera de producir conocimiento. La utilidad del conocimiento y de la ciencia también está interpelada, ¿cierto? Con todo esta situación, este momento de la posverdad y bueno, todo esto que realmente la evidencia científica no sabemos muy bien si funciona para el conjunto de la ciudadanía, ¿cierto? La manera como usamos ese conocimiento y la finalidad política y ética de ese conocimiento. Con Daniel teníamos una conversación muy, muy interesante con los profes que están en el programa de formación a propósito de la ciencia abierta, que es un reto para el mundo y es un reto este año para el país y en particular también pues para las universidades y los centros de investigación. Daniel, para complementar este escenario que nos acaba de mostrar la doctora Mireya,
¿cuáles serían esos puntos ancla a lo largo de nuestra historia para identificar los cambios particulares de esta época de la sociedad? Pues yo siento que Mireya nos acaba de dar un contexto muy claro y muy contundente en torno a cuál es el estado de lo que es el sistema educativo en general y cómo está siendo asumido, ¿sí? Sumaría un poco a este mismo diálogo una idea que es fundamental, y es que cuando termina el siglo XIX y se inició el siglo XX, realmente como sociedades descubrimos que estábamos en el nuevo siglo casi 30 años después, ya cuando estábamos en un problema de guerra inclusive. La Primera y Segunda Guerra, que finalmente es la misma guerra en dos momentos, fue lo que nos llevó a comprender que habíamos comenzado un nuevo siglo. O sea, también hubo una pandemia hace 100 años exactamente, se conoció como la fiebre negra o la peste española, etcétera, etcétera, y pareciera que estos ciclos se repiten. Y creo que hoy uno de los retos en esta idea de los contextos es comprender que estamos en un nuevo siglo. Llevamos 23 años del siglo XXI y no lo podemos perder de vista. Y luego estos 23 años no seguir viviendo, retomando un poco la frase que nos señala Mireya de nuestra colega y amiga vicerrectora académica de la Universidad Pedagógica, es no podemos seguir haciendo educación de los años 80. 1980 ya no es el tiempo. 1990 no es este tiempo. Y estamos en un reto muy interesante en donde en una posible momento histórico para el país donde la política pública va a cambiar, este es el momento. Con un reto muy grande, una palabra que han venido lastimosamente sacralizando y perdiendo el sentido que es, pero que a mí me gusta muchísimo, la profundicé mucho en los estudios de doctorado, que es hablar de democratización de la educación. Y es que este es el momento en que podemos hacer eso, que la ciencia y el conocimiento realmente pueda ser accesible a todas las personas que gozan de la ciudadanía o que participan de un Estado-nación. Que esto no se desarrolle únicamente porque hay privilegios o porque hay formas de pagar la educación, sino porque sencillamente el hecho de nacer en un país como Colombia le permita a alguien tener su posibilidad de educarse. Ahora, viene una pregunta de base y es, ¿educarse desde dónde y para qué? Educarse para un modelo de sociedad y de cultura, y creo que la pregunta que tendríamos que hacernos es ¿a qué tipo de sociedad le estamos apostando? Y cuál es la estructura o la formalización cultural sobre la cual nos vamos a educar y nos vamos a constituir como sujetos sociales y sujetos culturales, que nos permite hacer formas de desarrollo intelectual. Todo esto, ¿para qué lo coloco? Para decir que lo que hemos venido construyendo con la Universidad Pedagógica y en el convenio que tenemos entre nuestra cooperativa CODEMA es hacer una apuesta por esto, por el docente como sujeto intelectual que permite la transformación social y cultural. La cooperativa del Magisterio CODEMA fomenta con sus asociados la educación cooperativa con la participación de investigadores de la economía solidaria en Colombia. El Departamento de Recreación y Turismo Social les recuerda la invitación, en especial para nuestros pensionados, utilicemos las promociones que continúan este año 2023 del 2x3 y el 3x5. ¿En qué consiste? En que los asociados y sus familias podrán disfrutar las sedes vacacionales en temporada baja con precios especiales. Les recordamos a nuestros asociados que desde el mes de diciembre ya está en funcionamiento la sede vacacional de Tocaima. Mayores informes en el PBX de nuestra cooperativa en las extensiones 1113, 1117 y 1118. Están escuchando CODEMA Hoy, el magazine institucional de la Cooperativa del Magisterio. Yo quisiera ahondar un poquito acerca de qué tipo de sociedad es la que estamos viendo hoy, qué tipo de personas tenemos para también plantearnos esa misma pregunta sobre qué tipo de educación es la que necesitamos hoy. Y sobre todo en el contexto nuestro de la cooperativa, cuando CODEMA le está apuntando desde el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados a una formación de investigadores, es una formación específica nuestra con el apoyo de la Universidad Pedagógica y obviamente tiene que satisfacer o tiene que mirar estas preguntas que yo me estoy haciendo. Bueno, ¿qué
tipo de sociedad tenemos, qué tipo de escuela tenemos hoy nosotros, dónde nos vamos a mover estos docentes e investigadores, cómo van a articular ellos esa formación que tienen en sus colegios, allá en lo cotidiano y demás. La intelectualidad, y me encanta como lo menciona Daniel, igualmente, no solamente es que sea investigador, y eso es clave, ¿cierto? Ante toda esta política que ha venido saliendo de los maestros doctores, de las maestrías, etcétera, no se trata exclusivamente de que sea un maestro doctor o un maestro magíster o un maestro que sepa hacer investigación, sino es finalmente el sentido que tiene ese ejercicio para su práctica escolar, y ahí se une con el otro elemento que tú planteas, Manuel. Es decir, claro, siempre la labor del maestro está trazada por la cotidianidad, ¿cierto? Cuando estábamos en OEI, en algún momento hicimos una investigación y en 40 minutos de clase el maestro tiene que tomar decisiones alrededor de cada 4 minutos, decisiones sabias, ¿cierto? Es decir, las mejores de ese momento. ¿Por qué? Porque lo interpeló un chico, porque un chico se agarró con otro, porque la pregunta, porque, ¿sí? O sea, son 1000 cosas las que suceden en 40 minutos de trabajo pedagógico en la escuela. Y cuando tú tienes un maestro intelectual, el maestro tiene una serie de herramientas que le permite tomar las mejores decisiones. Estábamos en algún momento con un profesor que admiro mucho de la Universidad de los Andes, con el profesor Alejandro Sanz de Santa María. Él tenía una experiencia que se llama la escuela itinerante, y alguna vez un maestro, contando su experiencia de matemáticas, decía: yo estaba en el tablero y volteo y un niño le clavó en la mano a otro niño un lápiz. Mira lo que dice el profe, me parecía maravilloso. Decía, yo paré y dije, pensé, ¿sigo o paro? ¿Sí? En cuestión de segundos pienso, si paro, se me atrasa el programa, ¿sí? Si sigo, entonces, ¿qué hago? O sea, no me han formado para eso. Fíjate que esa situación, creo que no habría ningún curso que te forme en qué tienes que hacer, sino que la experiencia misma te va diciendo, vale, la prioridad es el cuidado, ¿cierto? La prioridad es la formación de los niños, ¿sí? Entonces, de golpe paremos, ¿cierto? Miremos, hay una cosa urgente y es que hay un niño herido, entonces hay que tratar la herida, y hay otra cosa también urgente y es la agresividad dentro de los niños, y hay lo otro y es qué pasa con el salón entero frente a lo sucedido, y yo como profesor de matemáticas tengo que parar, ¿sí? Pero mira la dualidad, ¿sí? En que además lo más maravilloso es la sinceridad del profe, ¿cierto? Porque no todo profe es capaz de poner sobre la mesa una situación de estas y plantear, digamos, sus dudas en torno a cómo actuar. Fíjate que cuando hablamos de un maestro intelectual es que el maestro tiene una perspectiva de trabajo, y eso es lo más importante, y por eso la alianza con CODEMA es tan clave, porque la perspectiva es de solidaridad, de cooperación, que son deudas históricas. O sea, ahí en el relato del siglo XIX, siglo XX, la transición al siglo XX, etcétera, ¿cierto? Uno dice, esa es una deuda histórica, esa es una deuda de la democracia que hemos construido, y es una deuda aún más hoy en la situación de pandemia en la sociedad. Individualismo, intolerancia, ¿cierto? O sea, estamos como con una entre angustia, ira exacerbada, o sea, se han incrementado los conflictos cotidianos en las familias, los colegios están absolutamente desbordados. Entonces, fíjate que cuando se habla de perspectiva de la investigación, pues si la perspectiva es solidaria y de cooperación, hacia allá estamos apuntando, y ahí hay una apuesta política fundamental para la educación y para la sociedad y para las comunidades educativas. Muchísimas gracias, doctora Mireya, por esa reflexión tan bonita. Yo quisiera, Daniel, recordarle a nuestros oyentes para el segundo cohorte las fechas de apertura y la fecha de cierre. ¿Cómo se pueden vincular los maestros? Si podemos hablar de costos hoy,
sería bueno que ellos supieran también. Tenemos un dato muy interesante que nos arrojan nuestros estudios sobre la base social, y es que hoy nuestras necesidades básicas como asociados están de alguna manera suplidas y empiezan a aparecer otro tipo de necesidades, y esas necesidades ya quedaron evidenciadas. Hoy le hacemos una apuesta desde la cooperativa a la calidad de vida, al bienestar y al conocimiento en todas sus formas de gestión y en todas sus formas de distribución y de circulación. Por eso nos parece que este convenio, en respuesta a este contexto en el que nos encontramos, ya le hace un aporte interesante. La cohorte está abierta desde el 23 de enero hasta el 10 de febrero del año en curso. Pueden consultar toda la información en la página del Centro de Investigaciones e inclusive en la misma página web de CODEMA, para que por favor allí encuentran todos los elementos, e inclusive están los formularios de esto. Sin embargo, esta semana que viene vamos a hacer un poco de divulgación un poco más ampliada y vamos a hacer todo lo posible para que a cada cuenta de correo y a aquellas personas de nuestra base social que han autorizado les llegará mensaje de texto a su celular recordándole todos los elementos que están en el marco de esta convocatoria. ¿Qué se necesita para participar? Ser asociado o asociada de la cooperativa, tener la disposición y la posibilidad de asumir el apoyo educativo. El programa, en el acuerdo que tenemos con la universidad, tiene un valor total de 3.182.000 pesos, de los cuales hay 1 millón de pesos que asume la cooperativa como parte del incentivo para motivar pues como esta necesidad de formación que ya hemos explicitado hoy, y sobre esa base los 2.184.000 que quedarían restantes pueden ser o surtidos bajo la figura de un crédito educativo express o un crédito específico que la misma cooperativa hace todas las posibilidades para viabilizarlo a las personas que están allí. Existe la posibilidad, porque la experiencia nos ha venido dando este conocimiento, es que hay casos muy particulares y entonces en algunos momentos donde las personas por alguna razón no pueden surtir los trámites convencionales para los pagos, entonces el caso por caso y de manera singular lo abordamos y buscamos siempre una solución. De tal forma que mantenemos un principio, y es que la única disculpa para no entrar al programa de formación es no querer ser investigador o formarse como investigador, porque las condiciones administrativas, financieras, logísticas están dadas con todas las calidades que corresponden, y que en este ejercicio del convenio, donde hemos dicho que hemos sido muy juiciosos, muy rigurosos, tenemos una certeza de la calidad que se maneja. Un tercer elemento que es importante es que participan del proceso de formación personas del ámbito nacional e internacional, adscritos al Centro de Investigaciones. Aquí hemos dado también un debate interesante porque pensamos que es internacional porque viene de otro país, esa es una mirada muy plana, pero en el marco del conocimiento hay personas en el país que aun siendo colombianos o colombianas son de nivel internacional, porque sus narrativas, sus debates y sus construcciones y producciones de conocimiento lo ameritan y lo tienen, ¿sí? Entonces nos acompañan personas de este nivel y es una experiencia que nos permite profundizarlo como corresponde. Y un cuarto elemento, que nos parece que es fundamental, es que hay un cupo máximo para 25 personas. Nos movemos realmente nos vamos a mover en un promedio entre 20 y 30 personas, Y si las personas se inscriben y no alcanzan a entrar en esta cohorte, pues buscaremos la forma de que se genere una tercera y máximo una cuarta cohorte, porque por principios de calidad el programa no se desarrolla de manera simultánea a 2 o 3 grupos, porque la idea no es esa propiamente masificarnos, sino que la idea es realmente cualificar con las garantías y las condiciones que están. Entonces, si alguna persona que nos está escuchando está interesada, no lo piense más, no lo dude más, por favor. Comuníquese con nosotros, ingrese a las páginas y allí encuentra toda la información y por favor inscríbase. Bueno, muchísimas gracias a nuestros invitados en esta mañana. Agradecerles el aceptar esta invitación para socializar y actualizarnos lo que está sucediendo en nuestro país en estos temas educativos tan importantes y en particular para nuestra comunidad codemada con este programa, con este proyecto que la cooperativa adelanta para su beneficio.
Doctora Mireya, encantadísima de volver a verla, ya nos había acompañado en un programa anterior, así que esta es su casa y aquí seguimos atentos a toda esta información que usted nos comparta. Mil gracias, Esperanza, por esta invitación. Mil gracias, Alberto, a Daniel, a Manuel. Animar a quienes nos escuchan. Realmente es un proceso de formación que, como lo ha dicho Daniel, tiene todas las garantías de calidad, que no se oponen a la flexibilización, a los ritmos, a la pluralidad, bueno, a todo esto, y que realmente contribuya pues a lo que necesita este país en términos de solidaridades, de colaboración y de cooperativismo. Y una recomendación especial, que tenga presente que el martes, por ser último día del mes de enero, la atención al público será en todas nuestras sedes hasta el mediodía. Y esperamos encontrarnos con ustedes nuevamente el próximo domingo, como siempre, con la dirección del profesor Manuel Sánchez, la coordinación de Alberto Villalba, la asistencia técnica de Dairo Espinosa y la conducción y producción periodística de Esperanza Puentes Santana. Que pasen un feliz domingo y un abrazo solidario. Chao, chao. El próximo domingo, ustedes y nosotros tenemos una nueva cita en Codema Hoy.